Buenas noches, estimadas profesores y demás miembros de la clase. Quien les habla, Juan Diloné, conjuntamente con Anester Disla y Yana de León, conformamos el grupo número 3. Nuestro tema de investigación es el consumo y la adicción a las drogas en adolescentes entre 14 y 16 años del barrio Capotillo en el último trimestre del 2019. En nuestro trabajo vamos a analizar y describir las principales causas que generan el auge de esta problemática en los citados adolescentes en cuanto al consumo y la adicción de las drogas, utilizando los conocimientos y herramientas adquiridas para realizar una buena investigación. En el contenido del mismo plantearemos las opiniones de los residentes del sector y de la población en estudio para responder a nuestro objetivo y confirmar nuestras hipótesis en favor de buscar las fórmulas para contribuir a la salvaguarda de la salud, seguridad y futuro de estos a través de nuestras conclusiones y recomendaciones. El planteamiento del problema. En la actualidad hemos visto que en la República Dominicana existe un auge en la problemática del narcotráfico y sus delitos conexos, trayendo consigo una descomposición de los valores morales, principalmente en los adolescentes y jóvenes inmersos en el consumo y la adicción a las drogas. Un crecimiento de este gigante que va permeando negativamente el pensamiento crítico de los jóvenes y adolescentes, ofrentándoles un mundo ficticio para arrojarlos al vacío del consumo y la adicción a la droga. Cabe resaltar que esta embarazosa situación se ha convertido en una problemática social con graves consecuencias para estos y se desarrolla principalmente en los barrios marginados de las grandes metrópolis, afectando directamente al sector generador de cambios y del progreso de los pueblos. Por consiguiente, de estos argumentos resulta nuestro interés de investigar el tema. En la formulación del problema nos preguntamos, ¿cuál es el impacto social de las causas que generan el consumo y la adicción a las drogas en los adolescentes de 14 a 16 años del barrio Capotillo en el último trimestre del 2019? Surgiendo como objetivo general era analizar el impacto social de las causas que generan el consumo y la adicción a las drogas en esta población, lugar y tiempo determinado. Como objetivos específicos determinamos detectar las consecuencias del consumo de drogas en los adolescentes, determinar cuáles son las causas que generan el consumo y la adicción de los adolescentes, plantear acciones y medidas que sirvan para prevenir al consumo y motivar a los jóvenes a abandonar este vicio. Justificación. Es preocupante para nosotros el aumento de las cifras sobre el consumo y la adicción a las drogas en los adolescentes de nuestra investigación. Sin duda alguna, tal como indica la Oficina Nacional de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, los adolescentes son extremadamente vulnerables al consumo de drogas, siendo estos, por su corta edad, mal influenciados sin estar conscientes de los riesgos que enfrenta su salud y futuro. También tenemos que reconocer que en adición a la gran disponibilidad a las drogas, existen otras razones que motivan a involucrarlos en este tipo de actividad. Por ejemplo, un gran hacinamiento, familias disfuncionales que viven a diario las secuelas del abuso intrafamiliar, siendo en muchos casos violados o prostituidos, hijos de madres solteras de muy escasos recursos, con autoestima bajo y por ende ellos están depresivos. Además, esta población es un motivo valioso para las organizaciones del narco y el sicariato, ya que estos delincuentes son el espejo de superación. Para finalizar con esta fase en nuestro trabajo, quisiéramos visualizar posibles nuevas alternativas en esta etapa crítica y confusa que tienen los adolescentes del Capotillo para determinar su futuro: ser hombres y mujeres de bien o ser delincuentes, en el peor de los casos adictos a las drogas. ¿Qué limitaciones encontramos? Encontramos las siguientes limitaciones: el peligro que representa realizar actividades de investigación en el Capotillo, escasa colaboración de parte de la población de adolescentes objeto de estudio y el tiempo para realizar otras actividades de campo para la observación. Esta es mi participación, continúa una de mis compañeras. Muy buenas noches, mi nombre es Ana Esther Disla Solano.
Para mí es un placer poder compartir este momento con ustedes. A mí me toca hablar acerca del capítulo 2, marco teórico conceptual, antecedentes de la investigación. En la actualidad, la prevención ha adquirido dos modalidades que presuponen la educación como medio. La primera modalidad pretende la prevención por medio de la información sobre el fenómeno, y la segunda pretende la prevención por medio de una educación para la salud. La última trata de recuperar los aspectos positivos de la persona y lograr una vida sana con bases sólidas. Inicialmente, el problema del consumo de drogas en adolescentes se trató como un delito, un hecho que se apartaba de la ley y que se requería una penalidad. Diversas instituciones en lo posterior fueron descubriendo que se trataba de una deformación, ¿sí? De una deformación y degeneración de la persona, y por lo tanto de una enfermedad que requería un tratamiento continuo. En la actualidad, el consumo de drogas se concibe como un fenómeno dentro del conjunto social, que tiene sus bases en la forma integral de la persona y que merece una prevención global según CONADAP, Institución Nacional de Prevención de Alcoholismo y Drogadicción en Colombia. Toda aquella sustancia natural o preparada que al ser consumida por los adolescentes afecta el cuerpo, la mente y el comportamiento, es decir, las drogas alteran la forma de pensar, de sentir y el actuar de las personas con responsabilidad. O sea, afectando su capacidad para tomar decisiones. En medio de todo este verdadero caos social que vive el mundo, de la pérdida de valores humanos en aras de la sacralización, los adolescentes son las principales víctimas. Los adolescentes son las principales víctimas de una manera agresiva, si pudiéramos decir. Los adolescentes muchas veces, en su caso, en la mayoría de los casos, tratan de evadir su realidad involucrándose en el consumismo de drogas. Les explico. Una manera de evadir esta dolorosa realidad del sistema, de lo que te ofrece, entre lo que se es y lo que se supone que debería ser, es acudir, como les decía, al auxilio de sustancia con acción en el sistema nervioso central que, de alguna manera, adormezcan la conciencia de la doliente certeza del no ser. Me explico, del no ser tan rico, del no ser tan bonito, de no ser tan famoso. Eso según Thelma López Young, 2015. Según UNODC, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, unos 275 millones de personas en todo el mundo, es decir, aproximadamente el 5.6% de la población mundial de edades comprendidas entre 15 y los 64 años, consumió drogas, con al menos una ocasión en el 2017. Unos 31 millones de personas que consumen drogas padecen trastornos derivados de ello, lo que significa que ese consumo es perjudicial hasta el punto de que podrían necesitar tratamiento continuo. Según las estimaciones iniciales, 13.8 millones de jóvenes de 15 y 16 años de edad consumieron cannabis en el año anterior en todo el mundo, lo que equivale a una proporción del 5.6%. Según la OMS,
En 2015 fallecieron aproximadamente 450,000 personas. 450,000 personas, una alta cantidad, a consecuencia del consumo de drogas. De esas muertes, 117,000 estaban directamente relacionadas con los trastornos por consumo de drogas, principalmente a causa de sobredosis. Las personas que se inyectan drogas, unos 10.6 millones en todo el mundo en 2017, son los que afrontan mayores riesgos para la salud. Más de la mitad de esas personas viven con hepatitis C y 1 de cada 8 vive con el VIH. Es lamentable que la mayoría no, podríamos decir que una gran parte de nuestros adolescentes hoy en día se están sumergidos en el consumo de drogas. Y es necesario que se levanten instituciones y que nosotros nos levantemos como entes, que podamos brindar ayuda a esos vecinos que son adolescentes, que vienen creciendo y que quizá lo vemos en una situación difícil, que podamos extender la mano y que podamos ayudarle. Lo bueno es que nos estamos capacitando para ser mejor y para poder brindar ayuda a aquel que nos tiene cerca. Así que es cuanto por mi exposición. Espero que le haya sido de edificación para ustedes. Gracias. Buenas noches, maestra. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Yania de León. La parte que a mí me corresponde es el marco metodológico de nuestra investigación. En ella está el enfoque de la investigación. Nuestra investigación realmente se basó en el carácter cualitativo y cuantitativo. En cuanto a lo cualitativo, nosotros realizamos síntesis y observaciones de campo en el barrio Capotillo. En este utilizamos la entrevista como método de recopilación de datos e información. Algunas de las preguntas que utilizamos en las entrevistas que estuvimos realizando en el sector fueron que cómo usted entiende que puede afectar a la juventud el consumo de drogas, también que cuál es su opinión con respecto al consumo de sustancias ilícitas en jóvenes de 14 a 16 años en el sector, también cómo entiende usted que se podría disminuir el consumo de drogas en esos jóvenes. Y en cuanto al aspecto cuantitativo, nosotros nos enfocamos en las encuestas. Utilizamos cuestionario como apoyo para la recolección de esas informaciones, y parte de la investigación que utilizamos, o sea, algunas de las preguntas que utilizamos en dichas encuestas fueron que si consume droga de manera frecuente, que si tiene algún conocimiento relacionado con el consumo de drogas, que cuáles cree que son los factores de protección del consumo de droga para sus hijos. Realmente nuestro enfoque general en nuestra investigación ha sido el estudio de casos en el barrio de Capotillo, pues necesitábamos tener un acercamiento exploratorio para poder darnos cuenta de cuál era la problemática real con relación al consumo de drogas en esos adolescentes. Del mismo modo, también utilizamos un estudio transversal para poder cubrir el entorno estudiado, en el cual se desarrolla el consumo de diferentes tipos de drogas en dichos adolescentes. También en cuanto a los aspectos cualitativos, nuestro estudio estuvo basado en la observación, la cual nos permitió recolectar o reunir gran parte de la información. Y en cuanto a la entrevista, pudimos ver, escuchar, organizar y procesar y analizar la creencia y opinión de los jóvenes residentes del sector. También nosotros nos comprometimos con el respeto a su privacidad, en cambio esos aportes que nos realizaron esos jóvenes, ya que muchos de ellos, como consumen, obviamente querían como que mantener de manera privada su identidad. En cuanto a los aspectos cualitativos, utilizamos la encuesta, como mencioné anteriormente, como base para la obtención de información. Utilizamos generalmente preguntas cerradas para así de forma más rápida poder detectar la opinión de los residentes del sector con relación al consumo y adicción de las drogas. Nuestro diseño de investigación abarcó varios niveles, entre ellos el exploratorio, ya que utilizamos análisis cualitativo, utilizando de esta forma la observación
y las entrevistas. También tratándose de un trabajo de campo, nos pusimos en contacto con la población y muestra que elegimos para investigar, para poder recolectar de manera eficaz la información que necesitamos para el desarrollo de esta investigación. También utilizamos el nivel de investigación explicativo, ya que nuestro enfoque principal era conocer las razones que llevaban a estos jóvenes entre 14 y 16 años a consumir drogas, y también estudiamos las causas que conllevan el consumo de dichas sustancias. El diseño de nuestra investigación, las 3 etapas principales de nuestro diseño de investigación fueron la recolección, medición y análisis de datos. Nos basamos así en la investigación de campo. En primer lugar, procedimos a trasladarnos al barrio Capotillo para poder recolectar información directa con nuestra muestra seleccionada. Ya luego procedimos a esa información recolectada, procesarla, o sea, tanto las entrevistas como las encuestas y nuestras observaciones directas. La población total que reside en Capotillo es de 36.975. Nuestra población a investigar es de 2.660 adolescentes en total, todos ellos entre 14 y 16 años. De ellos, 1.200 son varones y 1.460 hembras. Entonces procedimos a realizar nuestra muestra, a seleccionar más bien nuestra muestra. De ellos seleccionamos 225 hembras que consumen algún tipo de drogas y 375 varones, siendo lógicamente el último género el que más se ve afectado por esta problemática. El tipo de muestreo que nosotros utilizamos fue el probabilístico, ya que en razón de que la población determinada como muestra fue seleccionada al azar simple, ya que todos tenían la misma probabilidad de ser seleccionados. También las técnicas e instrumentos de recolección de datos fue la observación directa y la encuesta, como he mencionado anteriormente, valga la redundancia, en sus 2 vertientes, cuestionarios y entrevistas. Utilizamos preguntas tanto abiertas como cerradas, y el tipo de entrevista que utilizamos fue la estructurada, basándonos en cuestionarios. Las técnicas de procesamiento y análisis de datos, nuestro trabajo utilizamos para la recolección de datos las técnicas de activación directa, en razón que fuimos al lugar en cuestión, donde pudimos confirmar en dicha localidad que hay una población de esa juventud que está inmiscuida en el consumo y adicción a las drogas. También, por otro lado, obtuvimos la entrevista y cuestionarios para la ejecución de esta modalidad. Entrevistamos al padre de la iglesia, al comandante del destacamento, a la directora de la escuela central, y realizamos un cuestionario a la población, en este caso a los jóvenes y adolescentes entre 14 y 16 años, para así poder recolectar información más concreta en cuanto al aumento del consumo de droga en dicha localidad. Nuestro cronograma de actividades para el mes de octubre, como mencionamos anteriormente, nuestra investigación se basó en el último trimestre del año 2019, siendo obviamente estos meses octubre, noviembre y diciembre. Entonces, en el mes de octubre estuvimos haciendo la selección del tema, el planteamiento del problema y la recolección de información. Esa recolección de información se extendió por todo el mes de noviembre y mediados de diciembre. Entonces, en diciembre procedimos con el procesamiento de esa información que recolectamos, y también a finales de diciembre fue cuando presentamos las conclusiones de nuestra investigación. También nuestro presupuesto, le voy a hablar un poquito rápido del mismo. Tuvimos gastos como son transporte, impresiones de encuestas y entrevistas. Tuvimos que comprar obviamente una computadora y una impresora para el procesamiento de la información, lápices y lapiceros. También en él incluimos un renglón de imprevistos, porque son cosas, a veces aparecen cosas que uno no puede manejar de forma organizada, sino que aparecen, lógicamente, como su nombre lo dice, de manera imprevista, y un gasto muy mínimo en copias. Realmente es cuanto de mi parte. Espero que les haya gustado la exposición.